su casa, su apartamento donde vive de una manera agradable? Levante la mano el que no quiera tener su casa bien agradable, el que quiera que su casa sea lo peor. Yo creo que no, ¿cierto? Ninguno. Ok. ¿Quién quiere verla de pronto hermosa, preciosa, limpia? ¿Quién quiere verla? Alce la mano el que quiera ver su casa de esa manera. Gloria a Dios. ¿Quién no quiere que le digan cuando vayan a visitarlo a usted, oye, qué casa tan bonita que tienes? De verdad que me siento muy cómodo, muy bendecido de estar aquí en esa casa. Mira qué linda que tienes esa casa. Es agradable estar aquí. Su aroma, todo se siente algo como muy especial. Yo creo que a todos nos encanta que nos digan eso, ¿verdad? Porque yo he aprendido algo y es que una casa, escúcheme bien lo que le voy a decir, una casa es el reflejo de cómo se encuentran las personas que viven en esa casa. Una casa es el reflejo de lo que tú eres. Así que yo quiero que tú pienses por un momento, por ejemplo, en esa parte, ¿cómo tienes tu casa? Hay gente, no sé, usted tal vez ha visto los programas de televisión donde hay gente que son acumuladores compulsivos de sus casas. Y no tiene, o sea, las casas parecen que fueran, perdóneme la expresión, como muladares, como depósitos de cosas, no tiene uno ni por dónde pasar. Y uno se da cuenta, sus vidas están idénticas. Sus vidas son ese tipo de vidas, una vida complicada, una vida que no tiene de pronto satisfacción. ¿Por qué? Porque yo quiero que usted se dé cuenta de eso. Una casa es el reflejo de cómo se encuentran los que viven dentro de esa casa. Y yo quiero que usted esté muy atento a eso, esté muy dispuesto hoy a recibir lo que hoy Dios nos quiere hablar en esta hora. De la misma manera, quiero decirle a usted hoy que de la misma manera a Dios le gusta tener su casa bonita, tener su casa agradable, tener su casa linda, ordenada, limpia, reluciente y santa y sana. Y cuando yo hablo de esto, lo hablo porque el mismo Dios sabe cuál es su casa. El mismo Dios conoce cuál es su casa. Y es tanto así que la llama a su casa, la llama templo. A su casa Dios mismo la llama ¿cómo? Templo. Porque Él sabe cuál es su casa, Él sabe cuál es su templo, Él sabe dónde quiere vivir. Él no quiere vivir en cualquier casa, Él quiere vivir en un templo. En un templo quiere vivir el Señor. La pregunta es, si Dios sabe que cuál es su casa y que quiere vivir en un templo, la pregunta es, ¿tú lo sabes? Porque hoy quiero hablar bajo el tema, ¿te has preguntado quién o qué eres? ¿Te has preguntado tú quién o qué eres? Porque yo hoy le pido a Dios, como le pedía estos días orando, al preparar el mensaje, que usted entienda quién es usted. Que usted comprenda quién es usted. Y que usted comprenda cómo quiere verlo Dios a usted y cómo me quiere ver a mí. Así que abra usted por favor la Biblia conmigo en primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 16. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 16. Ábrala por favor. Yo creo que aquí también ya la están colocando, ahí 3:16. Dice así la palabra del Señor. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Escúchalo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, usted sabe que usted es templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora ¿en dónde? En usted. ¿En dónde mora el Espíritu de Dios? En nosotros. Diga usted con convicción, en mí mora el Espíritu Santo. En mí, en usted mora el Espíritu Santo. Imagínese quién mora en usted.
Mi querido amigo que hoy está en internet, imagínese usted quién dice la palabra que mora en su vida dentro de usted. ¿Quién está dentro de usted? No es cualquier persona. No es cualquier personaje. Es el personaje de personajes. Es lo máximo. El que está morando dentro de quién? Dentro de cada uno de nosotros. Y dice el verso 17 en su parte final, dice: porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y yo quiero que usted lo mire el 17 completo. Quiero que usted mire el 17 completo. Dice: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Y créame que eso es una realidad, hermano. Eso es una realidad. Nosotros a veces intentamos destruir el templo de Dios. Yo tengo que ser honesto. Durante muchos años intenté destruir el templo de Dios. Intenté destruirlo porque aunque yo decía que era el templo del Espíritu Santo, con mis hechos demostraba que no era el templo y lo trataba de destruir. ¿Cómo lo trataba de destruir? Al no cuidarme, al no estar pendiente del cuerpo, al no estar cuidando lo que yo comía, al no estar cuidando de nada. Y entonces dice ahí bien clarito el verso 17, que si nosotros no cuidamos el templo de Dios, Dios mismo se va a encargar ¿de qué? De destruirlo. Y yo lo vivencié en mi propia vida cuando me accidenté, y lo viví en mi propia vida, cuando me asusté, cuando vi que mi cuerpo empezó, en el golpe empezó a inflamarse mi cuerpo, y yo dije, bueno, fue un golpe normal, pero de un momento a otro, al tercero o al segundo día del accidente, me brotó una ampolla ahí. Y después de esa ampolla me brotó un grano, me quedó un grano, una herida. Y después esa herida tocó romper esa herida, dejarla abierta, y pasaba el tiempo y no sanaba. Y entonces fue cuando el Señor habló a mi corazón, a mi espíritu, y me dijo: tú fuiste el culpable. Tú fuiste el culpable. Porque no cuidaste, y por eso tu azúcar se elevó tanto que te empezaron hace tiempo a llamar diabético y ni te diste cuenta. Empezaste siendo prediabético y luego diabético y ni siquiera te diste cuenta. Y ahora me pides a mí que te sane cuando tú mismo trataste de destruir el templo mío. Cuando te tenía para cosas grandes y no lo querías aceptar. Y tuve que clamar y llorar y gemir. Porque cuando hablaba con los médicos me decían, hasta hubo alguien que dijo: no, eso pierde la pierna. Y créame que ahí fue donde yo empecé a clamar, a decir: Señor, perdóname. Y fue cuando vino un cambio, no por cambiar, sino vino un cambio aquí. Aquí vino un cambio a decir: acuérdate quién eres, acuérdate quién eres. Y todavía tengo cosas para ti porque eres templo, acuérdate. Y empecé a clamar, empecé a gemir, empecé a pegar ese tiempo con el Señor, a decirle: Dios, ayúdame. Y una mañana, una madrugada, Dios me habla. 5:30 de la mañana Dios me habla. Y me habla puntualmente, textualmente, y me dice: no importa lo que veas, solo cree. Y me aferré a esa palabra y empecé a decir: sí, Señor. Porque si yo traté de tirarme tu templo, voy ahora a tratar de arreglar tu templo. Pero el cambio se vino acá. ¿Por qué? Porque usted tiene que entender que usted es templo del Espíritu Santo, mi querido amigo. Y hoy Dios me dice: háblale a la iglesia. Háblale a la iglesia que te puse como pastor y dile: tu iglesia eres templo mío, del Dios Todopoderoso. Y yo te tengo para cosas grandes, te quiero bendecir, te quiero prosperar, te quiero llenar de cosas. Pero si tú te encargas de destruir el templo haciendo lo que no debes hacer, incorporando en tu cuerpo lo que no debes incorporar y haciendo lo que no te he mandado a hacer, yo mismo te voy a destruir. Y hoy te estoy hablando con autoridad,
porque durante muchos años lo hice y me sometí a una cirugía tremenda. Porque en mi época, cuando me hicieron la cirugía de lo que llamaban el bypass gástrico, que a mí me hicieron fue una manga gástrica, cuando me hicieron la cirugía no era la tecnología igual que ahora. Entonces, para mí fue bien difícil porque me dejaron hasta un dren y un poco de cosas, yo no me podía mover, el dolor era tremendo. Y el Señor me decía, pasaste por todo eso, aguantaste todo lo que aguantaste, hiciste que tu familia se preocupara y aún sigues igual. Y yo decía, no, Señor, seguía igual. Y yo hoy quiero hablarle a usted porque dice ahí, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dentro de ti no está cualquiera, mi querido amigo. Dentro de ti no es cualquiera, el que está dentro de ti es lo más santo que hay. Por eso tú tienes que reflejar quién está dentro de ti, mi querido amigo. Por eso me preocupa cuando dice la palabra, mientras dependa de ti, estés en paz con todo el mundo. Y veo que mucha gente está en guerra con todo el mundo y aún se hacen llamar hijos de Dios. Y aún se hacen llamar templo del Espíritu Santo. Cuando no se están cuidando como templo. Cuando no se están cuidando. Amados, el gran problema de los hijos de Dios es que no hemos entendido o no queremos entender que somos los templos donde Dios quiere habitar, vivir, permanecer y relacionarse en este mundo. No lo hemos entendido. No lo hemos comprendido, mi querido amigo. Ahora, de igual manera como tú y yo queremos habitar y vivir en un lugar bonito, agradable, lindo, ordenado, limpio, reluciente y sano, el Señor también lo quiere hacer. Yo le decía en estos días al Señor orando, yo le decía, Señor, aquí a veces en los Estados Unidos hay algo que de pronto en los países de donde venimos no hay. Y es que aquí hay facilidad financiera. Y mucha gente piensa que como hay facilidad financiera y como de pronto trabajando se consigue el dinero y puede usted vivir bien y tener, no necesita nada más. En nuestros países hay escasez y ustedes lo saben. Hay escasez. No porque no haya, sino porque lamentablemente hay tanta corrupción en los países que por más que usted a veces trata de trabajar, no le pagan lo que deben pagarle. O no se consigue un trabajo estable. O usted trabaja un poco y lo roban. Entonces yo le decía, Señor, ¿qué pasa? Y entonces el Señor me hablaba. Por eso es que aunque ahí hay mucha provisión financiera, también hay mucha soledad. Porque el enemigo los ha puesto a trabajar tanto que ya ni se ven, que ya ni comparten, que ya ni están un tiempo. ¿Cuánta gente sale en la mañana, termina a X hora un trabajo y sale para el otro? Y luego llega a la casa y sus hijos ya están dormidos y al otro día siguen. Y entonces con el pretexto de que a veces hay que conseguir más, también tengo que trabajar sábado y también tengo que trabajar domingo. Y después, todas esas casas, todos esos apartamentos que uno ve para los seniors, para la gente adulta, están llenos de personas que tienen sus apartamentos, pero que están llenas de soledades y preguntan, ¿por qué? Porque los sembramos nosotros. Porque no tuvimos tiempo de nuestras familias, porque no tuvimos tiempo en nuestros hogares, porque no pasamos tiempo de calidad con ellos, por estar teniéndolos bien. Dios quiere que usted entienda que usted es templo del Espíritu Santo y que Él quiere sentirse bien dentro de usted, que Él quiere sentirse honrado dentro de usted. ¿Cómo se siente el Espíritu Santo cuando está dentro de usted y usted va de pronto por la calle buscándole problemas a todo el mundo? Cuando de pronto lo cierra un carro, porque de esos hay mucha gente manejando, y usted en vez de tranquilizarse o decir, bueno, ya no sé ni cómo estaba esa persona, no sé, usted va a buscarle más problemas.
¿Cómo cree que se siente el Espíritu Santo? Yo a veces digo que el Espíritu Santo a veces actúa en nosotros como actúa la esposa de uno cuando uno va manejando y lo cierra un carro. Y uno dice, ¿qué le pasa a este? Y sale uno y la esposa, cálmate por Dios. Mira, ¿qué te pasa? Mira, tú no sabes cómo está. No, yo no me dejo. Tú cállate. Aquí el que maneja soy yo y ese no me lo va a montar. Y yo creo que el Espíritu Santo es lo mismo. Dice, control, you. Hasta que dice un momento, listo, embárrela. Pero después no me pida mi ayuda. Mis amados, el gran problema es sencillamente que hemos tomado muy a la ligera el hecho de que Dios quiere habitar en nosotros. Mire, yo le quiero decir algo. El domingo es un día precioso. Y no lo digo porque soy pastor, antes de serlo también. Es precioso porque es el día donde yo iba a ser empoderado, a ser direccionado, a que me dijera Dios cómo debía estar, cómo debía vivir, cómo debía comportarme. Y aún siendo así, a veces no obedecía. ¿Cómo será si no? Y afirmo que lo tomamos muy a la ligera porque nuestra vida no es una vida, llamémosla así, con todo respeto, agradable ante los ojos de nuestro Dios. No es una vida agradable ante los ojos de Dios. A veces nosotros nombramos mucho a Dios, aleluya, gloria a Dios, alabado sea su nombre. Decimos que somos hijos de Dios, decimos que el Espíritu Santo está en nosotros. Y yo no estoy diciendo que no, pero lo tenemos allá guardado. Como cuando tú el día del matrimonio tienes a tu esposa y la presentas a todo el mundo y le dices, mi esposa, lo bello, lo hermoso, y ella se luce por todo lado. Y cuando ya llegan a la casa después de la luna de miel, si tuvieron luna de miel, llegan a la casa después de la luna de miel y la esposa pasa a ser un adorno más de la iglesia, de la casa, donde ni siquiera se tiene en cuenta para absolutamente nada. Solo para que tenga de pronto el almuerzo, el desayuno, arreglada la casa, absolutamente para nada más. Y eso le pasa al Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo tenemos así, allá guardadito, pero el que toma las decisiones, ¿quién es? Soy yo. El que dice para dónde voy, soy yo. Nosotros hoy nos acostumbramos tanto a decir, nos vemos mañana, nos vemos pasado mañana. Cuando Dios dice, yo ni siquiera te doy permiso yo de hacerlo, y tú vas diciendo de una que nos vemos mañana. Pregúntame a mí si vas a tener un mañana. Y tal vez usted dirá, el pastor llegó de pronto como un poco dramático. No, hermano, es que los días pasan. Los días pasan. Y en cualquier momento llega el Señor. ¿Y cómo vamos a estar? ¿Cómo nos va a encontrar? A muchos pensando que son hijos de Dios, a muchos pensando que en el arrebatamiento nos vamos a ir con Él. Y de pronto cuando llegue pasa lo de las famosas películas, que está la gente en la iglesia y pum, cuando empiezan a irse y se van 5 y el resto quedan. A veces está empezando por el pastor. Y uno dice, wow, me quedé. Y si usted sabe que si se queda, Dios no dice que no hay oportunidad, pero que la vas a pasar las duras y las maduras como no has pasado. Si has sufrido en este tiempo, ¿cómo será en ese? ¿Cómo será en ese, mi querido amigo? Mis amados, hoy nosotros peleamos, escuche lo que le voy a decir. Hoy usted y yo peleamos contra el enemigo y eso está muy bien. Hoy yo veo gente que pelea contra el diablo, que lo reprende, que le dice de todo y en el nombre de Jesús te vas y estás pendiente de echarlo fuera, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso está bien porque hay que hacerlo. Pero la pregunta es, ¿y contra el pecado que tenemos dentro? ¿Peleamos contra ese pecado? ¿El pecado que está dentro de ti, dentro de mí? Porque nosotros seguimos pecando. ¿Y usted lucha contra ese pecado que está dentro de usted, mi querido hermano? El apóstol Pablo dijo en primera carta de Pedro, el apóstol Pedro, en primera carta de Pedro capítulo 5, versículo 8, dijo estas palabras: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar. Anda alrededor, buscando a quien ¿qué? Devorar. O sea, es una realidad. Es una realidad. El diablo está buscando cómo destruirlo a usted. Y usted por eso tiene que pelear contra el enemigo. Por eso usted tiene que pelear contra el diablo. Claro, porque el diablo quiere a usted ¿qué? Destruirlo. Por eso le envía muchas situaciones a usted.
Por eso le envía muchas cosas a usted, porque el diablo quiere que destruirlo a usted, acabarlo a usted, sacarlo del propósito que usted tiene. Y si no estamos pegados de él, nos dejamos desviar fácilmente. Hoy le comentaba a mi esposa, por ejemplo, que hoy salí en unos titulares de algún periódico y todo en mi país. Salió un titular, dice, la primera iglesia cristiana nombra al primer supervisor de más de 200 iglesias transgénero, porque somos heterosexuales, no, transgénero, una iglesia, y salió así en el periódico en mi país, y yo empecé a leer, ¿quién? La iglesia luterana. Pero usted se imagina eso, pero sale grande la iglesia cristiana. Entonces, ¿quién cree que está metiendo la mano en todo eso? Y lógicamente contra él hay que pelear, lo mismo la Biblia lo dice. Usted y yo estamos en guerra contra el enemigo, lo crea o no, lo comparta o no, esté de acuerdo o no, usted está en guerra contra Satanás. Satanás le puede traer a usted enfermedad, Satanás le puede traer situaciones, Satanás le puede traer muchas cosas que si usted no está entendiendo el mensaje, Satanás está tratando de sacarlo a usted y usted no se da cuenta. Y cuando ya se da cuenta, eso es como cuando yo hablo con las personas, de pronto con los hombres, le digo, ten cuidado cuando tu mejor amigo por favor, sea una chica. Ten cuidado. Porque eso se puede después que desviar. Y cuando menos pienses, tú estás en adulterio. No, yo soy una persona firme, estable, comprometido con Dios, soy siervo del Señor. El que esté firme, mira que no caiga. Mira que no caiga. Porque estamos en guerra y eso es algo real. Efesios capítulo 6, verso 12, lo dice claramente. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una guerra que usted tiene que enfrentar. Y lo crea o no, lo comparta o no. Queridos padres, ustedes tienen que enfrentar una guerra tremenda contra el diablo para que el diablo no se apodere de sus hijos. Porque acuérdense que la salvación es individual. La salvación es individual. La salvación no viene como se dice en kit. Pero usted tiene que pagar un precio en testimonio y en oración. Pero es claro. Pero el problema es que contra el enemigo nos la pasamos peleando todo el tiempo. Y en las iglesias hacen seminarios de liberación y hacen de guerra espiritual y hacen cartografía espiritual y todo está bien hecho, hermano. Está bien hecho, correcto. Pero olvidamos pelear contra el enemigo más terrible que tenemos. Y es el enemigo que nos está gobernando adentro. Es el enemigo que tenemos, el enemigo que nos proporciona a nosotros a veces discordia con todo el mundo. El que no nos deja estar en paz. El que no nos deja estar en tranquilidad. El que no nos deja tener buenas relaciones los unos con los otros. Contra ese no guerreamos. Se ha vuelto tan normal en nosotros eso. El apóstol Pablo nos insta a que lo hagamos porque ese pecado que está en nosotros será siempre manipulado por el diablo. Por eso dice que nosotros a veces somos caldo de cultivo para el enemigo. Hay unas cajitas que utilizan los biólogos, unas cajitas que se llaman la caja de Petri. Y en esas cajas de Petri se hacen los cultivos para mirar las bacterias. Esas cajitas de Petri se hacen los cultivos, ahí se dejan un tiempo para ver cómo se van multiplicando y entonces con qué medicamento se puede destruir esa bacteria. Pero quiero que usted entienda algo. Nosotros a veces somos esa caja de Petri donde se empiezan a almacenar esos cultivos. Y usted debe saber que solamente el antibiótico más efectivo para eso
es el Espíritu Santo. Pero no dejamos que obre. Cuando me pasó lo de la pierna, me dieron muchos antibióticos los médicos. Y era normal porque ellos pensaban. Pero solo hasta que rompieron la pierna y, como se dice, la herida, y metieron ahí algo y se lo llevaron a examinar, a los 3 días me dijeron, ninguno de los antibióticos que ha tomado le sirve, este le sirve. Y fue que empecé a ver resultados. Pero lo mismo sucede con nosotros. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11, es clara en algo. Segunda carta a los Corintios 2:11. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El mismo Pablo dice, mire, no ignoramos lo que quiere hacer el diablo, pero tenemos que estar pilas, ahí dispuestos para que no nos manipule. Y en Romanos es aún más puntual, en Romanos capítulo 7, verso 17 al 20. Romanos capítulo 7, verso 17 al 20 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora ¿en dónde? En mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, usted quiere a veces hacer lo bueno, pero como que no lo termina haciendo. Porque hay algo que lo motiva a usted a hacer lo malo. Y contra eso es lo que usted tiene que luchar. Contra eso. Yo me acuerdo que nunca olvidaré las palabras de mi papá. Mi papá decía que cuando yo estuviera a solas con mi novia, dijo, tenga cuidado, si usted está a solas con ellos, salga corriendo, porque el diablo entra, tienta y cae. Así me decía. Así que la responsabilidad es ¿de quién? Suya. Y eso es algo real. Por eso si usted no ha controlado muchas cosas, usted empieza a ver cosas ahí, usted tiene el problemita de que le gusta coger lo que no es suyo. Y usted lo había ahí con la tentación tan tremenda. ¿Quién cree que le pone la tentación ahí para que usted caiga? El enemigo. Pero la concupiscencia está en usted, el problema está en usted. Y es ahí donde hay que reprenderlo. ¿Por qué cree que José huyó de la esposa de Potifar? ¿Porque no era hombre? ¿Porque de pronto era muy fea? ¿O porque de pronto él no sintió otra cosa? Claro que sí, pero dijo, primero es Dios. Y huyó, así dejé mi ropa. O sea que hasta cierto punto él casi cae, porque dejó su ropa. Y es ahí donde tenemos nosotros que tener cuidado. Miremos por un momento contra qué pecados usted y yo tenemos que guerrear diariamente, que están en usted y están en mí, y con los cuales tenemos que guerrear. Marcos capítulo 7, verso 21 al 23. Marcos 7, 21 al 23. Mire lo que dice la palabra. Porque dentro del corazón ¿de quién? De los hombres salen, dice, salen los malos pensamientos. ¿Usted se ha puesto a pensar qué es lo que usted piensa a diario? Mientras usted se está duchando, mientras usted está desayunando, mientras usted está ¿qué es lo que usted piensa? ¿Qué llena su mente a diario? Porque dice que dentro salen los malos pensamientos, los adulterios. Porque antes de que el adulterio se vuelva físico, el adulterio es ¿qué? Mental. Y empieza usted a imaginarse cosas. Y de pronto usted las dice y el diablo dice, ay, aquí ya sé cómo le caigo a este. Ya sé por dónde voy y le caigo. Dice, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, o sea, el maldecir. Y hay gente que cuando va en el carro, Dios mío, la soberbia, la insensatez. Mire, ahí está diciéndole el Señor
cosas que están en usted y cosas que están en mí, con las cuales usted y yo tenemos que guerrear a diario. Porque no solamente con que usted la reprenda, la Biblia dice resistí a quién, al diablo y huirá. Con que usted solamente lo reprenda ya es, no. Eso de pronto nos dijeron, pero eso no es cierto. Sí, repréndalo, pero actúe. ¿Usted cree que, póngale cuidado, imaginémonos la escena con José? Y la esposa de Potifar, cójalo y manoséelo, perdóneme. No, Señor, te reprendo. Sí, en el nombre de Jesús. No, Señor. Él es un humano como usted y como yo, era un humano. ¿Qué cree que hubiera pasado en su cuerpo? Hubiera caído y por más que hubiera estado, Señor, en el nombre de Jesús te reprendo, Padre, aléjalo. En el nombre de Jesús, quita. No. Tenía que huir. O si no, caía. ¿Sí o no? ¿Y dónde estaba eso? ¿Dentro de quién? Dentro de él. Todas esas maldades dentro salen y contaminan al hombre, dice la palabra. Todas esas maldades están dentro de usted y dentro de mí, mi querido amigo. Pero como así, si yo ya recibí a Cristo, sí, pero ahí están. Por eso usted tiene que pelear a diario contra todo eso. Dice Romanos capítulo 1, verso 29. Romanos capítulo 1, verso 29 al 32. Dice así la palabra de Dios. Estando atestados, ¿cómo dice? O sea, llenos de toda injusticia, perversidad, contiendas, engaños, malignidades, o sea, tendencia a obrar mal, murmuraciones o detracciones, injurias, o sea, ofensas, soberbia, altivez, inventor de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, o sea, sin afecto humano, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que la practican. Mire lo que está diciendo ahí la palabra, y eso está dentro de usted, mi querido amigo, y dentro de mí. ¿Por qué cree usted que la misma palabra dice, muchos me dirán en aquel día? Luego dice Gálatas capítulo 5, versículo 19 y 21. Gálatas capítulo 5, 19 y 21 dice así. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Son las qué? ¿Las obras de quién? ¿Y en dónde está la carne? Aquí. Aquí. Dice que son, y vuelve a empezar, inmundicia, idolatría. E idolatría no es solo hablar de ídolos allá que uno tiene, ¿no? A veces uno tiene ídolos de otras cosas. A veces uno vuelve a una persona un ídolo. Un objeto lo vuelve un ídolo. Una actividad la vuelve un ídolo. Por eso yo decía en días pasados, en lo que usted más ama, en eso invierte. Y se le volvió a veces un ídolo. Dice, idolatría, hechicerías, enemistades. Yo la vez pasada coloqué algo chistosito en mi muro, en mi historia, donde alguien decía así, cogía la Biblia y eso se llama bibliomancia. Y hay muchos cristianos que se acostumbraron a la bibliomancia. Háblame en el día de hoy, Señor, dime dónde. Padre, en el nombre de Jesús, crucifícate. No, la segunda. Y parece que es chiste, ¿verdad? Que si uno se ríe porque de verdad le da uno chiste, pero hay mucha gente que está en esas. Muchísima gente que la practica. Okay, es que Dios me habló, por ejemplo, dice, yo conocí gente que Dios me habló en Gálatas capítulo 3 y no van a la Biblia sino a Google. Y entonces buscan a ver qué dice sobre eso, qué pastor explicó sobre eso, etcétera, y después dice, wow, tremenda. Dice ahí la palabra, hermano, hechicerías, enemistades, pleitos.
Nosotros nos acostumbramos a tener pleitos en nuestras casas a todo momento, por cualquier cosa. Y vuelve a decir, la Biblia dice, mientras dependa de quién, de ti, no dice del otro, de ti, esté en paz con los demás. Uy, Señor, pero ¿qué le pasa a usted? Pues, entiéndame, por favor. Me pegaron aquí duro y yo no te he dicho que ponga la otra. Lo mío no es fácil, pero va a tener un premio tremendo. Y dice pleitos, celos. Celos que tiene que ver mucho con la envidia, hermano. Y dice después iras, disensiones, herejías. Escúcheme en herejías. Y quiero ser muy honesto, por estar escuchando a Raimundo y todo el mundo, porque pensamos que todos los que salen por las redes sociales son tremendos siervos de Dios y tremenda palabra de Dios, y como me da pereza realmente escudriñar la palabra, entonces me la paso escuchando a uno y al otro, me empiezo a llenar de herejías, hermano, y empiezo a creer una cantidad de mentiras y de babosadas. Y empezamos a llamar las cosas que no son como si fuesen. En Colombia, cuando llegó una secta que se llamó Creciendo en Gracia, que más era Creciendo en Desgracia, muchos pastores de sana doctrina cayeron en esa secta. Y ustedes dirán, pero de sana doctrina, ¿pero por qué? Porque yo puedo ser un pastor de sana doctrina, pero si no estoy pegado a lo que la Biblia me dice cada día. Y cuando ya se dieron cuenta, muchísimos de ellos ya estaban metidos en eso y habían llevado a sus congregaciones ya. Y eso fue algo tremendo. Herejías, borracheras. Yo creo que esa ni tengo que explicarla. Orgías y cosas semejantes a esas, y cosas semejantes a esas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y es que tiene usted que ser muy consciente, mi querido amigo. No me salga aquí con el cuento de que porque usted hizo una oración de fe, y con todo respeto lo digo, pero con autoridad lo digo, cuando usted hizo una oración de fe que ni siquiera salió del corazón, sino repitió por repetir, no me venga a decir que usted es salvo. Y tal vez muchos no estén de acuerdo, pero la Biblia me lo enseña. Y yo lo expliqué la vez pasada, cuando dije bien claro, creo que fue en mi tiempo con Dios, cuando dije bien clarito que a ninguno de los apóstoles de esa época, ni a los discípulos de esa época se les hizo que hicieran una profesión de fe, o sea, una oración de fe. Lo único que se les dio es, síganme. Ninguno hizo una oración de fe. Y mire la Biblia, si estoy equivocado, dígame. Solo decía, síganme. Síganme. Y dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mis amados, toda esta contaminación que les estoy hablando está dentro de quién, dentro de usted y dentro de mí. Usted nos ve predicar, pero hay muchas de estas cosas que están dentro de nosotros por las cuales tenemos que estar batallando a diario. Batallando a diario porque seguimos siendo ¿qué? Humanos. Seguimos siendo humanos. Y aunque seamos hijos de Dios, tenemos que luchar contra todo esto que está dentro de nosotros. Y si unimos todas esas contaminaciones que están dentro de ti, dentro de mí, y se las colocamos ahí como carne al enemigo, pues ¿qué va a hacer el enemigo? Pues coge todo eso y nos vuelve fiestas a nosotros. Por eso dice, el que esté firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. Hay una palabra que yo di hace muchos años atrás, aquí en los Estados Unidos también, y se llamó el reversionismo, que después la tendré que volver a dar, pero es algo bien claro. Cuando usted sin darse cuenta, usted baja un escalón, y luego baja un segundo, y luego baja un tercero, entre más baje usted, le va a quedar más difícil que subir. Yo voy al médico, me están haciendo cada 8 días los controles, voy al médico y me deja pesar, me deja pesar, me deja pesar. Porque aunque la enfermera me diga, ¿cuánto pesa? No sé.
Hace 8 días me dijeron, pero no sé, porque quiero pesarme, para saber cómo va la evolución de muchas cosas. Pero es algo que está en usted, mi querido amigo. Y si unimos todo esto que yo les estoy hablando, que está en la Biblia, no que me lo inventé, que está en la Biblia, si lo unimos todo y se lo ponemos como carne al enemigo, el enemigo va a hacer ¿qué? Fiestas con usted y conmigo. Fiestas. Lo va a coger a usted y lo va a sacar del propósito. Y lo que tenía Dios para usted, mire, escúcheme algo. Bien clarito le pasó a Sansón. A Sansón Dios le dijo algo bien claro. Y aunque al final, porque se arrepintió, lo consiguió, porque le dio la oportunidad de arrepentirse, pero ¿cuántos no? ¿Cuántos no la tienen? Pero le dio la oportunidad. Pero Sansón no debía haber terminado como terminó, man. Preso, golpeado, masacrado, sin ojos, vuelto nada. Y para estas murió ¿qué? Perdóneme, aplastado. Porque cuando él tumbó todo eso, se le vino encima también a él y ahí murió. Jonás no debía haber terminado ni vomitado. Debía haber terminado bien vestidito, bien arregladito. Porque Dios no quiere que usted termine mal. Dios no quiere eso. Ahora, cuando se habla de reino de Dios, escúcheme, cuando se habla de reino de Dios, no se habla de un futuro. Que es lo que la gente a veces piensa, que cuando se habla del reino de Dios se habla de un futuro. Es que estaremos en el reino de Dios. Cuando se habla del reino de Dios se habla de un presente, de un hoy. Richie, ¿me buscas un momentico Mateo 4:17, por favor? 4:17. Y yo quiero que usted mire, se habla de un hoy. Mateo 4:17 dice la palabra. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque ¿qué? Se ha acercado. Porque el reino de los cielos ¿qué? Se ha acercado. Y Lucas 17, Richie, Lucas 17, verso 20 y 21. Lucas 17, verso 20 y 21. Dice, desde entonces, Lucas 17, ya. Ok, dice, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le reprendió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. 21. Ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Quién era el reino de Dios? Jesús. Jesús. ¿Quién dice la palabra que está en el templo? El Espíritu Santo, el mismo Jesús. Está en usted que es templo. Está en usted que es templo. Luego el reino de Dios no es futuro, el reino de Dios ya es algo, está entre nosotros el reino de Dios. El reino de Dios, con toda autoridad lo digo, es un estilo de vida. Y como es un estilo de vida, es un estilo de pensamiento. Por eso la palabra corazón viene básicamente ¿de qué? De una palabra hebrea como tal, de una palabra griega también que significa lev, subconsciente. Por eso el Señor decía, de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que usted tenga aquí, de eso habla. Por eso si usted quiere conocer a una persona, escúchela. Y usted se va a dar cuenta, hay personas que son supremamente negativas, supremamente groseras, supremamente malgeniadas, con todo el mundo está bravo, con todo el mundo está, todo el mundo le debe. ¿Qué es lo que hay en ella? Y es ahí donde usted tiene que entender. Usted por eso es que lo instamos a que lea la palabra para que la palabra lo ilumine a usted. Al usted leer la palabra como la debe leer, al escudriñar la palabra lo va a iluminar a usted. Porque el que escribió realmente la palabra fue el Espíritu Santo de Dios. Y al usted leerla, al escudriñarla, al estudiarla, entonces el mismo Espíritu le va a ¿qué? A clarificar a usted cosas. Le va a decir cosas. Por eso esa iluminación tiene que llegar a su corazón y a mi corazón, aquí en la tierra. Para que usted al tenerla, usted
ahí sí después vaya a disfrutarla donde el Señor quiere que la disfrute. El Señor en estos pasajes nos muestra contra qué pecados debemos pelear a diario en nuestras vidas. La pregunta es, ¿usted lo hace? Usted es una persona, por ejemplo, negativa, pesimista. ¿Usted lucha contra eso? Hay mucha gente que tiene espíritu de conmiseración. Ay, es que yo siempre estoy como, nunca logro nada, siempre todo estoy mal. Para donde yo quiera hacer nunca me sale. Un espíritu de conmiseración que por eso es que mucha gente lo aparta a usted. Nosotros como pastores oramos mucho por la gente, nos piden de pronto consejo, nosotros aconsejamos 3, 4, hasta 5 veces, pero cuando ya nos damos cuenta que la persona no quiere realmente reaccionar, lo único que podemos hacer es que orar, porque el único que cambia a una persona, ¿quién es? El Señor, es Él. Nosotros no los cambiamos. Nosotros orientamos, direccionamos, aconsejamos, escuchamos, pero como decía en una charla de varones, decía, nosotros como consejeros matrimoniales a veces somos más referee que cualquier otra cosa. Y entonces llegamos a la reunión entre matrimonios y empieza a hablar y la otra, y van a alegar, entonces uno le dice, cállate, por favor, déjalo que termine. Y cuando terminó dice la persona, pero es que tú no me habías dicho nunca eso, si yo lo hubiera sabido. Pero ¿cómo si nunca lo dejaste hablar o nunca la dejaste hablar? Entonces uno termina siendo referee y después le dan un abrazo, pastor, gracias, de verdad que es que si usted no hubiera sido, y uno se echa el pecho, no hizo nada, solo fue referee, para que pudieran decirse las cosas, sin ofenderse, pero decírselas. Entonces la pregunta es, ¿usted está luchando contra todo eso que usted sabe que tiene? Porque nadie lo puede decir, usted sabe lo que usted es. Usted sabe lo que usted tiene. Escríbalo, póngase un día a pensar y digo, bueno, ¿cómo es mi forma de vida? ¿Cómo es? Y escríbala y diga, yo tengo que luchar contra esto. Yo soy una persona que por cualquier cosa me irrito. Yo soy una persona que por cualquier cosa maldigo. Yo soy una persona que vive estresada. Yo soy una persona negativa para todo. Yo soy contra eso. Usted tiene que pelear, mi querido amigo, mi querida amiga, contra eso. Porque está dentro de usted. ¿Por qué se destruyen muchos matrimonios? Perdonen, por bobadas. Por bobadas. Y al final dice, por diversidad de caracteres. Mentira, ninguno quiso cambiar. Porque quería que cambiara el otro. Y tenemos que ser honestos. Hay fallas que yo tengo. Como pastor tengo una cantidad de fallas, mi querido amigo. Y estoy en proceso de irla mejorando. Porque uno no se la sabe toda, pero uno intenta. Cada vez que uno escudriña la palabra lo golpea a uno. Por eso, escudriñate un poquito qué hay en ti, mi querido amigo. Y pelea contra eso que hay en ti. Pelea contra eso. Pelea. Hay gente que quiere ver bendiciones todo el tiempo. Pero la pregunta es, ¿usted está digno de esas bendiciones? Si ni primero ni le gusta leer casi la palabra. Si la lea a medias. Orar menos. Por ahí al desayuno que bendiga los alimentos. Y venir a la iglesia nada porque no ve que siempre sale algún pretexto. Pero cuando viene un problema, y es ahí donde usted tiene que entender. Tú y yo no hemos entendido que Dios perdona el pecado, pero las consecuencias quedan y esas son las que retardan las bendiciones. Esas son. Así que hoy el Señor nos insta a odiar y a pelear contra eso que está dentro de usted y dentro de mí. A pelear, como decimos en mi país, con alma, vida y sombrero. A pelear firme contra eso. A que eso no nos va a ganar. No nos va a ganar. Yo decía, imposible que esto no vaya con la ayuda del Señor yo a ganarle.
A que pueda haber una cantidad de cosas que tal vez yo sé que para mí puedo decir, ay, son deliciosas, pero te mata. Créame que es real. El Señor nos insta a odiar y pelear contra eso otro. ¿Me buscas un momentico? Mateo 7:12. Mateo 7:12. Mateo capítulo 7, versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con quién, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Qué quiere que la gente haga contigo? Pues hazlo tú también. Te puede costar algo, claro, pero va a traer qué bendición. Tú quieres que te traten bien, empieza a tratar bien. Tú necesitas. Así que depende de quién, de cada uno de nosotros. Créame, de cada uno de nosotros. Pero yo quiero que usted entienda que usted es templo del Espíritu Santo. Usted es templo. Y si usted es templo por Dios, trate de ser un templo en donde el Espíritu Santo se sienta bien. Donde el Espíritu Santo se sienta cómodo y donde el Espíritu Santo se sienta con gozo. Cierre sus ojos un momento. Cierre sus ojos por un instante, por favor. Yo sé que hoy Dios nos habló, de pronto a muchos les gustó, a otros no. Pero Dios nos habló porque Él quiere realmente que nosotros entendamos quiénes somos. Señor, yo te doy gracias por este tiempo que nos has dado, Señor. Te doy gracias por este momento que nos has entregado, Dios, donde nos hablaste, donde nos dijiste que somos templos tuyos, lugares donde tú, Señor, te debes sentir bien, te debes sentir cómodo, te debes sentir satisfecho. Y que tú nos vas a ayudar, Señor, a pelear contra eso que está estorbando que tú te sientas bien, Padre amado. Ayúdanos a ser personas, como dice la palabra, que mostremos que tú vives en nosotros. Dice que el corazón alegre hermosea el rostro, y si mi corazón está alegre es porque tú estás en él. Y si tú estás en él, mi rostro lo tiene que mostrar. Hoy yo te pido que nos ayudes a cada uno de nosotros. Padre, que conviertas nuestro lamento en baile, que cambies el corazón de piedra y conviértalo en corazón de carne sensible a tu palabra, que podamos ser realmente esa vid, Señor, que podamos darle ese fruto a mucha gente y mucha gente sea bendecida, mucha gente sea alimentada, mucha gente sea bendecida a través de nuestras vidas, Espíritu de Dios. Que podamos ser, Padre de la Gloria, esas personas dignas de ti, Señor. Que podamos ser esas personas llenas de la unción del Espíritu Santo. Que aún siendo jóvenes, Padre amado, que aún siendo jóvenes, Señor, la gente pueda sentirse con nosotros bien y que no nos rechace. Que la gente le guste estar con nosotros, porque traemos vida, paz, tranquilidad. Pero empezando en nuestra casa, en nuestros hogares, Espíritu Santo. Solo tú lo puedes hacer. Yo quiero que bendigas a cada uno de nosotros, Dios, que tú toques el corazón de cada persona que hoy estuvo en este lugar, de cada persona que nos mira a través de la internet, Padre amado, que nos mirará otros días, pero que tú seas obrando en el corazón de cada uno de ellos y que pueda entender esta palabra y direccionarse a través de la palabra. Espíritu Santo, yo cumplí con la función de predicarla, Dios mío. Pero sé que la palabra no vuelve vacía, que cumple el propósito por el cual tú, Señor, la lanzaste en este día, Padre amado. Señor, solo tú lo puedes hacer, Espíritu Santo. Padre, te doy gracias, Espíritu de Dios. Oro en esta hora también por cada persona, Señor, que esté enferma, Padre de la Gloria, en esta hora. Yo oro por cada persona que esté enferma y te pido en el nombre de Jesús que pongas tu mano sanadora sobre cada uno de ellos, Dios mío. Que pongas esa mano sanadora, restauradora, Espíritu de Dios, sobre cada persona, Padre de la Gloria. Y que seas tú, Señor,
diciendo con sí y amén a cada petición que tal vez tengan, Espíritu de Dios. Levanta al que esté cansado, Señor. Levanta al que esté angustiado, Espíritu de Dios. Trae paz, trae tranquilidad, pero sobre todas las cosas que podamos entender que tú vives en nosotros y que debes reinar en nosotros. Te doy muchas gracias, Padre de la gloria, por tu amor y por tu fidelidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale ese aplauso al Señor grande. Dios es bueno.